buenas noches, señoras y señores. Nosotros ya estamos iniciando este nuevo capítulo de Después de Todo, aquí a través de las pantallas de Telefuturo. En un nuevo fin de semana, sí, un domingo, sí, muy contentos de volver a estar con todos ustedes aquí a través de Telefuturo. Hoy de nuevo un tema muy interesante que ya vamos a estar debatiendo, analizando, así que yo les recomiendo que no se despegue de Después de Todo, ¿sí? Ya está con nosotros de vuelta, como siempre, como todos los domingos, mi compañera Patricia Vargas. ¿Cómo te va, Pati? Buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema polémico. Nosotros queremos escuchar a todas las partes. Por eso, en este primer bloque y segundo, vamos a hablar con Eduardo Sosa, que es el director de protección del Ministerio de la Niñez, y la señora Leticia Ferro, que es de Familias por la Educación Integral en Paraguay. Plan Nacional de la Niñez y Adolescencia 2020-2024 va a ser el tema. Vamos a tratar de desglosar en poco tiempo que tenemos, ¿verdad? Por lo menos lo más resaltante, cuáles son los puntos más cuestionados para que ellos hablen un poco y aclaren. Exactamente, y que nos puedan, en este caso, dar a conocer la cuestión. ¿Cómo viene la mano? Porque hablábamos fuera del aire, inclusive nosotros, Pati, acerca de esto, y mucha gente está mareada, por eso, bueno, convocamos a Eduardo, bueno, tanto a Eduardo Sosa, que es del Ministerio de la Niñez, y también a Leticia Ferro, que es Familias por la Educación Integral en Paraguay, y después le vamos a tener al diputado, porque eso se tocó también en Cámara de Diputados, al diputado Raúl Latorre, que va a estar con nosotros enseguida también. Tenemos un informe con relación a todo esto para compartir con la audiencia, Sí, Pati. un contexto en general más que nada, así que vamos a escuchar. El Ministerio de la Niñez lanzó una política pública denominada Plan Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2020-2024. Todo esto con el objetivo de garantizar el acceso, mejoramiento de la calidad, eficiencia y equidad de la educación paraguaya como bien público. De acuerdo con el Ministerio de la Niñez, esta política está aprobada desde el 2014 y la misma busca brindar condiciones de vida digna a niños, niñas y adolescentes del país de un abordaje integral. Sin embargo, este último año las voces de diversas organizaciones difieren con la postura establecida por el Ministerio, exigiendo que la misma sea revisada y reiniciada. Las críticas vienen principalmente de dos sectores, de quienes forman parte del ámbito educativo público y de aquellas organizaciones conservadoras autodenominadas Pro Familia y Pro Vida. El primer sector critica la ausencia del Ministerio de Educación, que representado en el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia no socializó el plan con los miembros de la comunidad educativa, algo que fue desmentido por el Ministerio de la Niñez. El segundo sector, los Pro Vida, los Pro Familia, cuestionan todo lo que en su percepción atenta contra la patria potestad de los padres y la educación sexual, a lo que ellos refieren principalmente como ideología de género, algo que no está escrito en ninguna parte del texto presentado por el gobierno. Raúl Latorre, diputado del Partido de Colorado y que representa a grupos conservadores, manifestó textualmente: los padres tienen el derecho de educar a sus hijos según los valores de la paraguayidad. Hasta ahora no existió una reunión que lleva a un punto medio entre ambas partes y se espera que esto suceda el próximo 1 de diciembre. Bien, ahí teníamos entonces el informe y ya vamos a presentarle, vamos a dar la bienvenida, como habíamos mencionado al inicio, Eduardo Sosa, director de protección del Ministerio de la Niñez. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenas noches. Aló, buenas noches, Patricia, también. Muchas gracias también por el espacio. Y bueno, estamos aquí un poco para, no sé si disipar algunas dudas, pero por lo menos sentar alguna postura desde el Ministerio de la Niñez. Desde el Ministerio de la Niñez, por un lado también, y yo siempre digo, desde la realidad de muchas niñas y niños y adolescentes del Paraguay. Bueno, ya vamos a tener justamente a Eduardo y por supuesto estamos con Leticia Ferro, que es Familias de la Educación Integral en Paraguay. ¿Cómo te va, Leticia? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Patricia. Buenas noches a la audiencia. Yo estoy de parte de FEIPAR. Es desde FEIPAR que estamos ya hace 2 años. Estamos aglomerando familias, hijos, hijas, madres, padres, tíos, abuelos, abuelas, de diferentes partidos, de diferentes puntos de vista, diferentes religiones. Hay gente de diferentes religiones entre nuestra gente de nuestra organización y nosotros estamos luchando por una educación laica y con enfoque de derechos. Bueno, ahora, Eduardo, para entender todo esto y que nos puedas explicar el contexto de esta propuesta que presenta el Ministerio de la Niñez con relación a este plan nacional. Contanos, por favor, te escuchamos con mucha atención y después le vamos a escuchar también a Leticia con relación
a la propuesta y a lo que vienen comentando ellos también con relación al tema en cuestión. Perfecto. Yo creo que es importante un poco acá contextualizar bien, como le dijiste, desde dónde parte. El plan parte en enero del 2019 con la primera reunión del Consejo Nacional de Niñez. El plan de niñez, digamos, se ha venido trabajando prácticamente 1 año y medio hasta que en julio es aprobada ese plan, por un lado, de vuelta en una reunión del Consejo Nacional de Niñez. Muchos de los puntos cuestionados se basan también que este plan se basa, digamos, en una política nacional que está vigente desde 2014 y va hasta el 2024. Las políticas, por un lado, son tipo pequeñas hojas de ruta, un pequeño gran marco que sirve de paraguas para lo que viene a ser el plan. Y el plan después es de vuelta a algunos delineamientos estratégicos o ejes estratégicos en los cuales se va a basar, digamos, el accionar principalmente del Estado, por un lado con la participación activa de la sociedad civil y de la sociedad en general, por un lado, ¿verdad? Y eso es un poco así el contexto general, por un lado, ¿verdad? Realmente se ha cuestionado en este último tiempo que este plan se ha hecho entre 4 paredes y eso no es cierto, ¿verdad? Por un lado, porque han participado más de 1.700 personas de diferentes sectores sociales y de diferentes zonas del país también. Por supuesto, con la participación activa de los propios adolescentes, niñas y niños en procesos de consulta también. O sea, ha sido bastante promocionado de alguna manera en redes sociales, páginas web del propio ministerio y otros ministerios a lo largo, digamos, del proceso de construcción, como digo, colectiva que se vino dando. Y un poco digo en ese sentido, y es imposible desconocer que esto estaba siendo hecho entre 4 paredes. Un poco quiero contextualizar porque me parece importante, ¿verdad? Mencionar eso. Sí, Eduardo, para ir un poco al punto y para que la gente entienda. Entre los varios puntos, valga la redundancia, que la gente cuestiona, ¿cuál es uno de ellos que vos puedas decir, bueno, cuestionan esto, pero nosotros aclaramos esto? Sí. Por ejemplo, el tema de lo que es la pauta positiva de crianza. Ellos cuestionan mucho ese texto en el material. ¿Qué significa para ustedes y qué significa para ellos, verdad? Evidentemente, crianza positiva significa eliminar el castigo físico cruel que se ha venido utilizando durante muchísimo tiempo como medida de corrección, de educación de los hijos e hijas, ¿verdad? De hecho, que hay una ley, digamos, respecto a esto. O sea, esto no es un tema nuevo, digamos. Esto está, en este caso, regulado, normado, y por otro lado se vino justamente mejorando, digamos, el marco normativo para un sector absolutamente desprotegido por las leyes en su momento, ¿verdad? Para darte nomás un ejemplo así, porque eso también se cuestiona, que ahora le damos demasiado preponderancia a los niños y niñas, y no. Anteriormente, el Código Penal, digamos, mandaba con más tiempo a la cárcel, y utilizo siempre este ejemplo, a una persona que cometía vigiato, y no una persona que cometía un abuso sexual hacia una niña o un niño, por ejemplo. Entonces, es una lucha constante que se ha venido para reconocer al niño o la niña como sujeto de derecho, como cualquier persona más, y no como un objeto, digamos, de mi propiedad, ¿verdad? De mi propiedad, por un lado, y que yo pueda hacer lo que quiero con esos niños y ese niño, ¿verdad? Porque con eso se han justificado atrocidades que se han cometido en el pasado contra muchos niños y niñas. Ustedes, Leticia, desde FEIPAR, ¿en qué están de acuerdo en estos puntos específicos? Por eso preguntaba también recién Patricia, Eduardo, acerca de algo específico, de qué se cuestionó, y estaba mencionando justamente. Pero al mismo tiempo también habla de algo que me parece que es obvio que se trate y que el día de mañana, el día de hoy y el día de mañana, esas personas sean castigadas. Creo que vamos a llegar todos al mismo puerto. Pero ¿en qué están de acuerdo ustedes y en qué no con lo que se presentó, con lo que presenta el Ministerio de la Niñez con relación a este plan nacional? Realmente en estos días últimos vimos muchas opiniones en contra del plan. Y la mayoría de ellas vimos que no tenían un contexto, no tenían una argumentación justificada, lógica, y creo que empezaron a tomar palabras sueltas como por ejemplo género o empezaron a hablar de patria potestad, siendo que hay normativas mucho más
importantes como la misma Constitución Nacional que garantiza estos derechos, la igualdad entre el hombre y la mujer, por ejemplo. O, como decía él, ¿verdad? Esto es parte de algo mayor, o sea, no, en el orden de prelación de leyes, no podemos ignorar el hecho de que la Constitución garantiza los derechos humanos y que el Paraguay está adscrito a tratados internacionales, o sea, nosotros no somos una isla, no vivimos aislados y consideramos que el plan es una forma más de garantizar los derechos o de buscar herramientas para garantizar los derechos de los niños y de las niñas y los adolescentes. En alguna parte se habla de la hegemonía del Estado también en el proyecto. ¿Ustedes qué dicen al respecto sobre esa parte del texto? Y nosotros consideramos que el plan no lleva a colación ciertas cuestiones como la soberanía nacional, o sea, no es el lugar de discusión acerca de eso. Y bueno, también yo creo que es importante mencionar el Plan Nacional de Desarrollo 2030, que es un documento que fue promulgado durante el gobierno de Cartes. En uno de sus ejes justamente también se habla de igualdad de género. O sea, la igualdad de género es algo básico que no debería ser un tema tabú. Ya fue aprobado en el gobierno de Cartes. Exactamente. Ya. Y va hasta el 2030 y tiene varios ejes fundamentales. Y justamente en el que es de reducción de la pobreza habla de igualdad de género. ¿Por qué se habla Leticia, hablas de que es un tema tabú? Yo creo que más... El tema del género, sí, que hablaste y mencionaste unas cuantas veces, por eso bueno te consulto. Sí, ¿En qué sentido específico o puntual? Y yo creo más que nada porque se toman de la palabra como para hablar por ejemplo, en la sesión del otro día del Congreso, muchas madres y padres dijeron que iba a inducir a la confusión a sus hijos, cosas así, y no va por ahí, o sea, va por el tema de... ¿Qué cosa puede confundir a los hijos? ¿En qué sentido? ¿Qué puede llegar a confundir? Yo creo que el plan en ningún momento plantea nada que pueda confundir porque no es un documento que va a los niños ni a las niñas. O sea, es un plan, digamos, que busca aterrizar estrategias del gobierno, ¿verdad? O sea, no tiene que ver con la confusión de niños y niñas. O sea, yo no... La palabra ideología... Pero yo creo que la palabra... mucha gente le tiene miedo a la palabra género. Género, sobre todo, que es género, o mujer o hombre, o niño o niña. Claro. Ahora, la palabra ideología de género, ¿en qué parte del proyecto está, Eduardo, que tanto asusta y del cual tanto habla el otro sector? La palabra ideología no existe dentro de ese documento. La palabra género sí existe, claro, pero como lo mencionó ya recién ella, en el sentido de que el plan se adscribe a todos los documentos y tratados internacionales que el Paraguay ha suscrito. O sea, primero nos hemos comprometido como nación, digamos, a trabajar, digamos, en varias cuestiones en el marco de los ODS 2030. Si no estábamos de acuerdo como país, por supuesto, tendríamos que salir de Naciones Unidas hoy y ser una isla, ¿verdad? Segundo, un poco, lo que está planteado en el plan es la igualdad de género pensado en la igualdad entre niña, niño, mujer, hombre. Porque sí, realmente eso es importante plantearse por las distintas situaciones que ha vivido la mujer y las niñas, digamos, principalmente en su momento, digamos, dejadas de lado, digamos, de las políticas públicas. Anteriormente las niñas tenían menos derecho que los niños a acceder a la educación y otras cuestiones más. Hoy ha sido un avance importante en ese tema, ¿verdad? Y parto nomás un poco, porque también se cuestionó hasta el enfoque de derecho, ¿verdad? Nosotros como país hemos definido un Estado social de derecho, dice nuestra Constitución Nacional. O sea, el enfoque de derecho es nuestro marco máximo como Estado paraguayo, ¿verdad? Aparte de las otras cuestiones que se han definido dentro de la Constitución Nacional. El plan en ninguna parte contradice a la Constitución Nacional porque si no, no va a poder ser válido. Pero bien lo mencionó, esto es un documento que es una guía para las distintas instituciones de alguna manera y poner sobre qué vamos a trabajar los próximos, digamos, 4 o 5 años para enmarcarnos distintas instituciones y el sector privado también sí se acopla en estos ejes, ¿verdad? 5 ejes principales tiene. 1, articulación del Sistema Nacional de Promoción y Protección. Eso significa todo el sistema del Estado que de alguna manera tiene que trabajar por la protección de los niños. 2, participación activa de los niños y niñas. 3, fortalecimiento de las familias, dice en el tercer eje del plan.
El cuarto habla de justamente, perdón, se me fue un lapso. El quinto es comunicación y el cuarto es generar mecanismos de protección para sectores más vulnerables, ya sea niñez en situación de adicción, niñez en calle, un montón de programas luego que hoy distintos estamentos del Estado y principalmente el Ministerio de la Niñez viene llevando adelante. O sea, eso un poco estoy mencionando los hijos ejes claves del plan, ¿verdad? Sí, Álvaro, y también Leticia y Eduardo, se escuchó mucho hablar de cómo le van a enseñar a los niños a cuidarse, a usar preservativo, a los adolescentes, a las niñas de 13, 14 años, el cuestionamiento que se hace por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, el Ministerio dice, pero son niños que penosamente a esa edad ya están teniendo relaciones y lo que queremos hacer por lo menos ayudarles a que ellos se cuiden. Ese es el argumento que ellos presentan. ¿Eso está en el plan? ¿Cómo figura en el plan? En el plan no hay ninguna cuestión así muy específica de cómo utilizar, como han mencionado. Han sacado videos, no sé de dónde, diciendo cuestiones, como dije, esas son cuestiones muy operativizadas ya en alguna cuestión que, no sé, tal vez el Ministerio de Salud, dentro de su programa de salud sexual reproductiva, va a tener ciertos... Pero ustedes no tienen eso, no figura. Esto es un plan marco general. Por supuesto, el Ministerio de Salud tiene sus propios planes. El Ministerio de Salud tiene el plan de salud adolescente. Y no, como siempre digo, es muy difícil tapar el sol con un dedo. ¿A qué edad es la iniciación hoy sexual de las niñas y de los niños? 12, 13 años. El Estado necesita trabajar en educación. ¿Por qué? Y eso es alarmante. Es alarmante. Y si yo tengo acá un cuadrito, yo le puedo mostrar, ¿verdad? Nuestra población, 25% de los nacimientos se dan en el segmento adolescente, 15 a 19 años. 25% de los nacimientos. ¿Ustedes creen que eso es correcto en un país? No es correcto. No puede ser que un adolescente sea capaz hoy de hacerse cargo de un niño o una niña, ¿verdad? No, definitivamente no, y esto, bueno, creo que estamos todos de acuerdo, pero ¿qué se tiene que hacer al respecto? ¿Qué se tiene que hacer y qué se está haciendo al respecto? ¿Ustedes son conscientes de eso, Leticia? Exactamente. ¿Y qué se hace con relación a lo que decía Eduardo recién, que me parece sumamente importante y real y por sobre todo grave? Nosotros proponemos la importancia de una educación sexual integral. Eso significa que tenga un enfoque científico y laico. Nosotros entendemos que en la Constitución Nacional está garantizado el derecho a la libre creencia y creemos que eso tiene que ser respetado porque vemos muchos grupos evangélicos, católicos, muchos de ellos que están en el Congreso activando con mucho énfasis y creemos que es preocupante. Es preocupante porque la educación tiene que ser la misma para todos, sin importar la ideología política, sin importar la creencia religiosa. Y a propósito de lo que le consultabas antes, el término ideología de género es un término inventado por activistas extremos religiosos. No existe como tal la ideología de género. Lo que existe es, por un lado, las ideologías políticas y el género, que como ya hablamos antes, es una cuestión, es una palabra. O sea, la palabra género sola no le hace daño a nadie y eso es lo que creo que hay que entender antes de pensar en eliminar el plan, porque detrás del plan hay también mucho trabajo previo. Siempre decimos, siempre hablamos, con lo que decía recién Eduardo, el tema de que evidentemente es alarmante. Y cuando escuchamos eso, da pena escuchar eso. Realmente da pena y es preocupante. Pero al mismo tiempo, generalmente, ¿qué decimos? O sea, ante un problema tenemos que buscar una solución. Y vos mencionabas recién, Eduardo, el tema de ir trabajando en la educación. El problema es que nunca se trabaja. Y nos pasamos diciendo lo mismo, no solamente ahora. Esto viene ya hace un buen tiempo. Por eso, de una vez por todas, se tiene que trabajar en ese sentido, se tiene que trabajar en la educación en sí. ¿Qué es lo que falta? Se presentó también dentro de la propuesta, después seguramente le vamos a preguntar también al diputado Raúl Latorre, que va a estar con nosotros, diputado de la República, acerca de eso. De alguna manera se está trabajando para que el día de mañana se pueda accionar, se pueda trabajar realmente, cosa que no se hizo. Sí, por eso digo, el plan es un delineamiento general, que la idea, el planteamiento es un documento estratégico que es la guía para todos. Acá está planteado los problemas más graves que aquejan
a la niñez en Paraguay. Y lo que te mencioné es un dato muy, muy concreto, ¿verdad? O sea, entonces, nosotros tenemos que trabajar, como bien dijo la compañera, digamos, en el sentido de algo científico, sin ningún sesgo, ni político, ni ideológico, ni de ningún tipo. O sea, como decía un gran amigo mío, un cura, ¿cuál es el punto de partida de todo este trabajo? ¿A quién tenemos que ponerle en el centro? Al niño. Acá estamos poniendo las cuestiones políticas, y lo voy a hacer como ciudadano. Soy padre de familia, padre de 6 hijos también, ¿verdad? Tengo 2 hijas adolescentes, entonces sé perfectamente, o sea, no soy una persona que está en eso, y vengo trabajando 30 años en el sector de niñez y 7 años en el Estado en este último tiempo, ¿verdad? Siempre con poblaciones bastante complejas. Entonces lo digo de la experiencia. El punto de trabajo en este momento hay que ponerle al niño en el centro y evitar todo lo que se ha manipulado detrás del supuesto interés del niño, y personalmente creo que muchos grupos no tienen ningún interés realmente en mejorar las condiciones de vida de los niños, porque realmente acá, como dije, se tiene que poner al niño. Si no se sintieron incluidos ciertos grupos, pues se ha abierto de vuelta la puerta para volver a trabajar, pero insistí en este detalle: el niño en el centro. Claro, dejar de lado las banderías políticas y religiosas. Dejar mi club detrás, dejar mi bandería política, dejar mi religión detrás. Claro, ¿qué es lo más importante aquí? Lo más aquí? importante. Y nunca en ningún momento en el plan dice vamos a trabajar sobre el matrimonio igualitario, eso también, en ninguna parte habla del matrimonio igualitario. ¿Y por qué dicen ellos que hay eso en la ley? Tampoco en el plan va a decir, nunca va a decir vamos a trabajar a favor del aborto. Jamás. Tampoco dice nada de eso. Por supuesto, porque eso es ilegal. Constitución Nacional es una cuestión básica. O sea, el plan no puede nunca desconocer un marco normativo. Bueno, es importante lo que está acotando Eduardo, con relación a eso. Tenemos una breve pausa comercial. Vamos a volver aquí nosotros en Después de Todo. Estamos a través de la pantalla de Telefuturo. Hoy nos acompaña Eduardo Sosa, director de protección del Ministerio de la Niñez, y también estamos con Leticia Ferro de FEIPAR, ¿sí? Leticia Ferro, Familias por la Educación Integral en Paraguay, ¿sí? A ver un poquito, sí, vamos a hablar de... Este es un tema muy importante, muy interesante, como siempre. Hoy nos acompaña Eduardo Sosa, director de protección del Ministerio de la Niñez, y también estamos con Leticia Ferro de FEIPAR, Familias por la Educación Integral en el Paraguay, ¿sí? Comentaste recién, Eduardo, antes de irnos a la pausa, mencionaste algo que me gustaría que desarrollemos un poquito, con un poquito más de tiempo. Y habrías comentado, por llamarlo de alguna manera, digo, esos pilares fundamentales. Y dijiste 5, o sea, nombraste 5. Hablaste de comunicación, hablaste de los sectores vulnerables, sí. Hablaste de... Los ejes del plan. Los ejes del plan, sí. Exactamente. A ver un poquito, ¿por qué digo esto? Sí. Porque en un principio se cuestionó esto por parte del Ministerio de la Niñez. Ustedes aquí están, de alguna manera, ponen al niño en primer lugar. Eso dijiste también recién. Interés superior del niño. Y en todos los ejes del plan. Interés superior del niño. ¿Intereses? Interés superior del niño. Interés superior del niño. Que es un principio básico. Bueno, el principio básico entonces, así de mismo. Lo que estamos hablando y estamos desarrollando. Sí, así es. ¿Por qué entonces se cuestionó? Habías mencionado también recién, Eduardo, por eso quiero escuchar. Se había cuestionado que supuestamente ustedes esto decidieron entre 4 paredes, algo por el estilo habías comentado. Sí, eso Pero no creo que haya sido solamente ese el motivo del cuestionamiento. ¿Por qué se cuestionó si estamos hablando de algo puntual? Acá estamos hablando del niño tiene que estar en primer lugar. Y con lo que estás comentando, al menos, esa es la intención. Sí, por eso digo, o sea, yo como dije hace rato al principio, ¿verdad? Tal vez el plan adoleció que no fue suficientemente publicitado en el momento que se trabajó y hubo gente que no creyó que estar incluido dentro. Por eso creo que también esta semana las reuniones clave que se dieron, un poco el martes principal, entonces se dijo que vamos a volver a hacer el plan, ¿verdad? Y ahí, como dije hace rato, el principio básico sobre los cuales hay que trabajar es el interés superior del niño, el niño en el centro de todo, ¿verdad? Porque si eso no ponemos por delante, el plan, como siempre digo, o cualquier otra cosa, va a salir chueco. ¿Por qué chueco? Porque vamos a poner intereses tal vez de sectores, vamos a ideologizar un plan, vamos a sesgar a cierto sector y la idea es que el niño es
niño por sobre todas las cosas, ¿verdad? Importante un poco mencionar, se ha ganado muchísima, o sea, el niño o niña ha mejorado las garantías que anteriormente no tenía, ¿verdad? Y eso creo que es una lucha importante que se ha venido dando desde el sector principalmente de niñez, ¿verdad? Por eso yo dije en algún momento también, y voy a decir como ciudadano también, porque aparte de funcionario, como dije, funcionario público, soy ciudadano, por un lado, y del sector que, como dije, 30 años que he trabajado, el sector de niñez ha sido uno de los sectores más postergados de la política pública. Y dentro del eje de protección, uno de los primeros temas que se pone énfasis es en la implementación del Plan Nacional de Primera Infancia, que ahora está en fase de revisión también, pero que se viene lanzando también como una cuestión importante para trabajar, digamos, o si no, Paraguay no tiene ni presente ni futuro si no se invierte en primera infancia. Y un cuestionamiento hasta que se dio también en este punto de la economización supuestamente del plan, ¿verdad? Porque se menciona, incluso se cuestiona un estudio de los costos que implica el embarazo de niñas o adolescentes, el costo económico. Y lo que se quiere decir con ese costo económico es de 136 millones de dólares que cuesta como pérdida anual, fíjense, el Estado le cuesta en pérdidas económicas 136 millones de dólares. Lo que estamos queriendo decir es, señores, dejemos de trabajar en programas paliativos e invertamos en la prevención, no más embarazo de niñas o adolescentes. Eso es más barato e incluso moral y ético para un país. Y no tener, como dije hace rato, la cifra de 25% de los embarazos en Paraguay de niñas y adolescentes. Y niñas, estoy hablando de 600 niñas que son obligadas a ser madres anualmente, 600 en promedio de 10 a 14 años. Sobre ese punto, sobre las Sí. niñas que son obligadas a ser madres, ¿de eso se habla en el texto? ¿Se dice, por ejemplo, que a esas niñas se les va a obligar a abortar, por ejemplo? No habla de eso. No. Se dice eso, se discute eso, reclaman eso, pero es importante que la gente, Yo creo Eduardo, lea ese documento eso es lo para que que yo- saque también sus propias conclusiones. Sí, yo creo que por eso digo, como se plantea ahora, vamos a revisarlo, todos los actores que se quieran sumar, me parece importante, y por favor sumémonos y acordémonos de esta situación. La gente no quiere ver las estadísticas, pero es importante, hay que darle rostro a cada estadística que pasamos. Es importante eso, por eso digo, fíjense, hoy debería estar naciendo dos niñas estarán dando a luz en Paraguay, 2 niñas, de 10 a 14 años para no equivocarse, 2. Fíjense que eso necesita una política pública, eso está planteado como estadística nomás, pero habla en el eje 4 de programas de protección focalizada y especializada, donde el Estado tiene que, de alguna manera, subsidiariamente, como dice la Constitución también, eso y el Código de la Niñez, responsabilizarse cuando los padres no son lo que no pueden responsabilizarse porque siempre son en el segmento más vulnerable donde suceden este tipo de situaciones. Eduardo, hablabas vos del tema de que el niño tiene que estar en el centro de todo. ¿Y qué se busca, Leticia, con este tema de que el niño sea el centro de todo? La protección. Al niño adolescente, la protección. El niño, el adolescente, hoy, ¿está protegido o no? Hoy el niño y adolescente se está formando con lo que tiene al alcance, con lo que ve en internet, con lo que ve en TikTok, con lo que ve en YouTube. El Estado hoy, como está, no le está proveyendo de las herramientas para poder protegerse, y cuando hablamos de protección, podemos ir al abuso, ¿verdad? Al abuso sexual, que es lo más preocupante. Claro, porque si hablamos hoy, el niño adolescente busca las herramientas para protegerse y mencionamos a redes sociales o a plataformas, Es todo lo contrario. Claro, es todo lo contrario. lo que queremos es tener al alcance todas las herramientas y que sean de la mejor calidad posible, y como dijo Eduardo, libre de ideologías políticas, religiosas e intereses ajenos. ¿Ustedes creen, Leticia, que desde el otro sector, seguramente vamos a consultar también eso al diputado Latorre, que desde ese sector están intentando agarrarse de este tema para posteriores campañas electorales? Completamente. Yo veo que al atacar el plan, o sea, el plan es una excusa para empezar a generar temas y debates que son como
polarizantes en la sociedad. Entonces lo que hace es que la gente diga, contra el plan o con el plan, y no, va mucho más allá de eso. Porque cuando en el gobierno de Cartes se habló del Plan Nacional de Desarrollo 2030, nadie dijo nada? ¿Por qué cuando se hicieron otro tipo de políticas, nadie dijo nada? O sea, es una cuestión preelectoral muy, muy clara. Y también yo creo que tiene que ver con de repente con la escasa capacidad que tenemos de debate. O sea, en lugar de buscar puntos en común y decir, sí, tenemos que proteger a los niños, estamos diciendo no al género, no, esto es foráneo, no. O sea, cosas que no tienen una justificación tampoco. La idea, Eduardo, también, Álvaro, Sí. entiendo yo que es que el chico, el niño, la niña entienda, por ejemplo, con este plan, y seguramente Salud también va a ayudar, cuando está siendo víctima de un abuso, por ejemplo. Hay niños que creen que algunos abusos son parte de unas caricias normales, cuando en realidad están siendo abusados. Y hoy el chico no es preparado en las escuelas y en los colegios para ese tipo de cosas. No se habla de eso. Claro, y ahí estamos hablando de la educación. Claro, no se habla de ese tipo de cuestiones de abuso. Claro, si el niño o la niña ni siquiera conoce sus partes del cuerpo, ¿cómo le vas a explicar que eso está mal, que un adulto se acerque a esas partes o te toque? O sea, la educación sexual integral es clave para evitar el abuso. Bueno, agradecemos mucho la presencia, ¿sí? Nosotros vamos a continuar enseguida, tenemos una breve pausa comercial enseguida.